Mis manos temblaban sobre la toalla de lino bordada, no solo por la edad que me pesaba en los huesos y castigaba mis articulaciones, sino por la vibración eléctrica del peligro inminente que ahora habitaba mi propia cocina. El sol de la mañana se filtraba por los altos ventanales, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire dorado, indiferente al crimen silencioso y cobarde que se desarrollaba a menos de 2 metros de mi silla. Mantuve la cabeza agachada, con la barbilla casi tocando el pecho, fingiendo el letargo senil y la confusión mental que tanto anhelaban ver en mí. Pero mis ojos, aún agudos como bisturíes de cristal recién tallado, lo captaron todo a través del reflejo distorsionado en la superficie cromada de la tetera eléctrica. Allí, en ese traicionero espejo convexo, vi la silueta de Camila moverse con la furtiva precisión de una víbora. La observé mientras sacaba un pequeño frasco sin etiqueta de su escote, vertiendo un fino polvo blanco en mi taza de porcelana favorita, la del borde dorado desgastado que me había regalado mi difunto esposo. El sonido del polvo cayendo en el líquido oscuro era inexistente para el mundo, pero para mí resonó como un trueno devastador, anunciando el fin de mi paciencia y el comienzo de una guerra doméstica que ella ni siquiera sabía que había comenzado. Se giró, serena, ajustando esa sonrisa de plástico moldeada para públicos invisibles, y deslizó la taza bautizada hacia mí con aterradora despreocupación. La cerámica, raspó suavemente contra la mesa de madera, un sonido áspero que me estremeció la espalda, trayendo consigo el aroma empalagoso y dulce del perfume floral barato que usaba, tal vez para ocultar la podredumbre de sus intenciones. Aquí tienes, abuela, tu café, especial para empezar el día con energía y tranquilidad, dijo, con ese tono de voz infantil, agudo y empalagoso, que la sociedad reserva para los niños pequeños o las mascotas de poca inteligencia. Cada sílaba pronunciada era una puya envenenada, una humillación calculada para reducirme a un objeto decorativo, inútil y defectuoso, dentro de la casa que yo misma había construido, ladrillo a ladrillo con sudor y lágrimas. Me acarició el hombro con dedos fríos, un roce que me quemó la piel como hielo seco, y pude sentir la sádica expectación que emanaba de sus poros, la vibrante ansiedad de quien espera ver a un animal caer en la trampa final. Camila no vio frente a ella a una mujer, a una madre, ni a una exprofesora de química. Solo vio un obstáculo decrépito que necesitaba ser removido urgentemente para poder saquear lo que quedaba de mi legado. El odio, frío, claro y estructurado, me bajó por la garganta incluso antes de tocar la bebida, disipando al instante la niebla de tristeza y duda que había intentado cegarme durante los últimos meses de tormento. Subestiman la vejez con una arrogancia insensata, confundiendo la lentitud mecánica del cuerpo con la parálisis de la mente, un error fatal que Camila estaba a punto de cometer irrevocablemente. Observé el líquido negro en la taza, donde diminutos granos de polvo blanco aún se arremolinaban en un minúsculo vórtice antes de disolverse por completo en el calor, y sentí una punzada de dolor en el pecho, no cardíaco, sino profundamente moral, el dolor insoportable de saber que la mujer que se acuesta con mi hijo desea mi completa aniquilación mental. Pero no soy la abuela indefensa y senil que pintó para el mundo y para los médicos. Soy Elvira Meneses, y sé exactamente cómo reaccionan los compuestos químicos, ya sea en un tubo de ensayo controlado o en el torrente sanguíneo de un traidor. En ese momento, suspendido en el tiempo, la humillación de ser tratada como una loca se convirtió en puro combustible. Tragué saliva con dificultad. Forcé un temblor más pronunciado en mis manos para mantener mi disfraz perfecto y, bajo el flequillo de mi cabello blanco, juré en silencio que esa sería la última vez que ella intentaría jugar a ser Dios con mi cordura. Antes de contarles cómo llegué a este punto de tener que luchar por mi vida en mi propia cocina, necesito saber si tengo aliados en esta mesa. Si tú también desprecias la cobardía de quienes atacan a los ancianos y quieres ver esta máscara de bondad caer al suelo hoy, deja tu me gusta como muestra de respeto. Suscríbete al canal para presenciar esta justicia que está por venir y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido el desprecio de alguien que debería protegerte? Leo todo, porque quien observa aprende el momento oportuno para actuar. No crean que esta guerra silenciosa empezó esta radiante mañana. La crueldad es un plato que Camila lleva cocinando a fuego lento durante exactamente 6 meses, aderezando mis días con dosis calculadas de locura
figura artificial. Todo empezó con las noches interminables. Cuando me despertaba sobresaltada en la densa oscuridad de mi habitación, con el corazón latiéndome con fuerza, oyendo susurros interminables y risas macabras que parecían provenir del interior de las paredes. Eran grabaciones, ahora lo sé, audio editado diseñado para provocar terrores nocturnos. Pero en aquel momento, la falta de sueño erosionaba mi lógica y me hacía cuestionar la realidad misma. Bajaba temblando, apoyándome en mi bastón, solo para encontrar muebles que se movían solos, sillas volcadas o retratos familiares rayados con lápiz labial rojo. Cuando gritaba pidiendo ayuda, Camila bajaba en bata de seda, encendiendo las luces con una mirada exageradamente preocupada, diciendo que la casa estaba en perfecto orden y que yo, una vez más, estaba viendo cosas donde solo había silencio y paz. La tortura psicológica se convirtió rápidamente en un teatro de humillación diaria, transformando mi propia casa en un laberinto donde yo era la rata ciega que se mordía la cola. Mis gafas de leer aparecían misteriosamente en el congelador, mis joyas desaparecían de la cómoda para reaparecer en la basura de la cocina, y documentos importantes se quemaban en la chimenea antes de que pudiera siquiera leerlo. Camila orquestaba cada desaparición con la maestría de una ilusionista perversa, creando escenarios perfectos para que Roberto, mi hijo, encontrara a su madre en situaciones de aparente demencia senil. Vi el dolor en sus ojos cuando me encontré llorando sobre llaves que juraba no haber perdido. Y oí a Camila susurrarle veneno al oído Fausus Diagnosticus, Sacadus Gihevistaus, Barataus, convenciéndolo de que mi mente se desmoronaba como tela vieja y desgastada. Cada olvido inventado era otro clavo en el ataúd de mi autonomía y me sentía físicamente menguar, encogerme bajo el peso de una enfermedad que no tenía, pero que me obligaron a adoptar. El golpe más doloroso, sin embargo, no fue el miedo a la locura, sino la traición velada a quien llevé en mi vientre y crié con todo el amor de una madre. Roberto, profundamente endeudado y manipulado por la ambición desmedida de su esposa, empezó a dejar accidentalmente volantes de residencias de ancianos y asilos psiquiátricos esparcidos sobre la mesa de centro. Escuché conversaciones apagadas a puerta cerrada donde hablaban de mi incapacidad legal como si hablaran de vender un coche usado o reparar una gotera. Hablaban de vender la mansión, de cómo el dinero salvaría su reputación social y de cómo yo estaría más segura encerrada en una habitación blanca con rejas. El dolor de este descubrimiento fue físico, una puñalada fría en el estómago que me hizo vomitar bilis y tristeza, porque comprendí que para mi hijo, mi libertad era el precio aceptable para cubrir sus fracasos financieros. Ya no era la madre respetada, era un inoportuno activo inmobiliario que respiraba y ocupaba un espacio valioso. El punto de inflexión llegó hace apenas 3 días, cuando el destino, o quizás la divina providencia, colocó la tableta desbloqueada de Camila sobre la encimera de mármol mientras se duchaba. Mis dedos, aunque temblorosos y manchados por el tiempo, se deslizaron por la pantalla con la urgencia de un náufrago que busca tierra firme, y lo que encontré en el historial de búsqueda me heló la sangre. Inductores químicos de psicosis temporal, hierbas alucinógenas indetectables y síntomas de esquizofrenia repentina. Ahí estaba la prueba definitiva, el macabro guión que había escrito para mi fin. No solo quería que me declararan legalmente incompetente, necesitaba un espectáculo, un arrebato público y violento que justificara la medida de emergencia ante cualquier juez o médico. El polvo blanco que vi hoy no fue ninguna sorpresa, fue la confirmación científica de que compartía techo con un monstruo. En ese momento, la profesora de química despertó de su sueño forzado. Si quería una reacción química explosiva, yo me encargaría del experimento, pero no sería el conejillo de Indias. Vivir en esta casa, con sus techos altos y ornamentados y sus pisos de madera que crujen como huesos viejos, es como habitar un mausoleo de recuerdos que se niegan a morir. En cada rincón de estos pasillos lleva el eco de una vida que una vez fue vibrante y llena de propósito. Veo la sombra de mi difunto esposo, Augusto, leyendo en su oficina, y oigo la risa de Roberto recorriendo el jardín cuando era solo un niño con las rodillas raspadas y los ojos llenos de adoración. Hoy, sin embargo,
El silencio que prevalece en estas habitaciones no es de paz, sino de abandono, un polvo invisible que se acumula en mi alma y me asfixia lentamente. Construimos esta propiedad con la certeza de que sería un refugio para las generaciones futuras, un remanso de paz, pero ahora siento que los muros se cierran sobre mí, transformando el hogar que amé en una lujosa prisión donde soy vigilada, tolerada y secretamente despreciada por ocupar un espacio que otros codician con avaricia. Mi fragilidad física se ha convertido en mi disfraz involuntario y mi mayo ere maldición, una máscara de carne arrugada que oculta quién soy realmente. Camino con la ayuda de este bastón de roble, sintiendo la humillación de cada paso lento e inseguro, mientras mis manos, antes firmes y precisas, ahora tiemblan con una cadencia rítmica que escapa a mi control. El mundo mira a una mujer de 72 años y solo ve decadencia, asumiendo que la lentitud de sus piernas corresponde a una mente estancada y obtusa. Es doloroso darse cuenta de cómo nos afecta la invisibilidad social. He dejado de ser Elvira, la mujer de opiniones firmes, para convertirme en abuela, una figura bidimensional que debe ser sentada en un cómodo sillón y dejada allí hasta que deje de respirar. ¿No se dan cuenta de que, dentro de este caparazón cansado, reside una conciencia que grita, observa y analiza cada detalle con la frialdad de quien ha visto mucho más de lo que puede imaginar? Hubo un tiempo en que esas mismas manos temblorosas manipulaban pipetas, tubos de ensayo y reactivos peligrosos con la precisión de un cirujano. Como profesor de química durante más de 40 años, dediqué mi vida a comprender la naturaleza de la materia, las reacciones invisibles que rigen el universo y la peligrosa belleza de las transformaciones. Enseñé a mis alumnos que nada desaparece, todo se transforma, y que las sustancias más inofensivas pueden volverse letales si se combinan en la proporción o el entorno equivocados. La química me enseñó paciencia, observación meticulosa y respeto por los detalles minuciosos, lecciones que Camila, en su superficial arrogancia, jamás pudo comprender. Ella ve a una anciana tomando té. Yo veo la composición molecular del veneno, la densidad de los líquidos y la termodinámica de una traición a punto de estallar. Mi mente es mi laboratorio, y ella cometió el error fatal de olvidar que los científicos no se jubilan, solo cambian de campo de estudio. El dolor más profundo, sin embargo, no proviene de la vejez ni de la ciencia, sino del fracaso maternal que llevo como una piedra en el pecho cuando miro a Roberto. Veo los rasgos de su padre en él, el mismo hoyuelo en su barbilla, pero le falta la fuerza moral que sostuvo a nuestra familia, sustituida por una debilidad de carácter que me da náuseas. Durante las noches de insomnio, me pregunto dónde me equivoqué al criarlo. ¿Lo amé demasiado? ¿Lo protegí demasiado? ¿O simplemente no le enseñé la diferencia entre el valor y el precio? Se ha convertido en un hombre agobiado por las deudas, prisionero de las apariencias y una esposa títere que lo desprecia, incapaz de defender a su propia madre por miedo a perder el consuelo ilusorio que ella le promete. Ver a mi hijo apartar la mirada cuando me humillan en la mesa, fingiendo no escuchar los comentarios ácidos de Camila, es una herida que sangra más que cualquier enfermedad física. Explotaron mi mayo ere miedo con crueldad quirúrgica, el miedo a perderme, a ver mis recuerdos disolverse en la niebla del olvido como azúcar en agua caliente. El Alzheimer siempre había sido mi fantasma personal, el monstruo bajo la cama al que temía enfrentarme, y Camila sabía cómo usarlo como arma de guerra. Cada vez que escondía mis gafas y me ayudaba a buscarlas con esa sonrisa condescendiente, o cuando juraba que había dicho cosas que nunca salieron de mi boca, plantaba la semilla de la duda en mi territorio más sagrado, en mi propia cognición. Incluso lloré en el baño, temblando de miedo, creyendo que mi cerebro se estaba pudriendo, que me estaba convirtiendo en la carga inútil que ella decía que era. Esta manipulación de mi realidad fue la violación más íntima que he sufrido, una violación de mi identidad que casi me parte en dos. La soledad en una casa abarrotada es un infierno particular, frío y silencioso, donde gritas sin abrir la boca. Las comidas se han convertido en rituales de exclusión, donde hablan de viajes, fiestas y planes de futuro como si yo no estuviera allí, o peor aún, como si fuera un mueble viejo que necesita ser reemplazado en la próxima renovación. Huelo los platos que solía preparar con cariño, ahora hechos por mano, impersonales,
hoteles o encargados en restaurantes caros, y el sabor de la comida se vuelve gris en mi boca. Brindan con vinos caros, comprados con el dinero que mi esposo ahorró. Celebran logros vanos y se ríen de chistes sin sentido. Mientras yo permanezco sentada a la cabecera de la mesa, con mi copa en la mano, reducida a ser espectadora de mi propia expropiación. Pero el silencio también enseña. Fue en el aislamiento que aprendí a escuchar lo que no se dice, a leer intenciones en gestos bruscos y a percibir la impaciencia en las miradas cruzadas. Hoy, sin embargo, algo ha cambiado en la alquimia de mi alma. La tristeza sedimentada ha dado paso a una reacción exotérmica de pura indignación e instinto de supervivencia. Al mirar mis manos arrugadas sobre la mesa de la cocina, me doy cuenta de que no solo lucho por ladrillos, cemento o una cuenta bancaria, sino por la dignidad de toda mi existencia y por el respeto a la memoria de lo que he construido. La indefensa abuela murió en el momento en que vi ese polvo blanco. Lo que queda es la matriarca, la química, la dueña de este territorio. Si quieren jugar con mi mente, descubrirán que la mía es un laberinto peligroso, lleno de trampas lógicas y reacciones en cadena que carecen de la capacidad intelectual para desarmar. He decidido que no seré víctima de una tragedia griega doméstica. Seré la autora de mi propio final. Y la tinta que usaré será la cruda verdad que han intentado ocultarme durante tanto tiempo. El objeto central de esta sórdida trama cabía en la palma de una mano cerrada, en una botella de vidrio, ámbar, sin etiqueta, que reflejaba la luz de la mañana de forma opaca y siniestra. Mientras mis ojos seguían los rápidos movimientos de Camila al verter ese polvo blanco, mi mente de química trabajaba febrilmente, intentando descifrar la composición molecular de ese veneno silencioso, basándose únicamente en su textura y solubilidad. ¿Era escopolamina, destinada a robarme la fuerza de voluntad, o un derivado sintético de hongos, diseñado para fracturar la realidad y poblar mi cocina de monstruos que solo yo podía ver? La sustancia se remolinaba en el café caliente, creando espirales lechosas que desaparecían rápidamente, camuflándose en la oscuridad de la bebida como un asesino oculto en las sombras. Ese polvo no era solo una droga, era la llave maestra que pretendía usar para abrir la puerta a mi cordura y desterrarme definitivamente del mundo de los seres racionales, transformando a la lúcida matriarca en una lunática delirante. La certeza de lo que vendría no cayó del cielo. La arrebaté a la ignorancia hace 3 días, en un momento de imperdonable descuido por parte de mi torturador. La tableta de Camila, normalmente protegida con contraseñas y reconocimiento facial, yacía olvidada en la isla de la cocina, brillando en la penumbra con una luz fría y azulada. Mis dedos, impulsados por una intuición que gritaba peligro, tocaron la pantalla y revelaron un historial de búsqueda que haría llorar a cualquier madre an inductores indetectables de episodios psicóticos. Tiempo de reacción a alucinógenos en ancianos y cómo falsificar un diagnóstico de demencia repentina. Leer esas palabras fue como asomarse al abismo del carácter humano y ver solo oscuridad. Ella no estaba investigando atención médica, estaba estudiando la destrucción del alma, planeando metódicamente la destrucción de mi mente con la frialdad de quien sigue una receta de pastel. El macabro plan tenía un cronograma preciso, una cuenta regresiva que oía con cada latido de mi corazón acelerado, escondido entre facturas de tarjetas de crédito al límite y revistas del corazón. Descubrí el borrador de una orden de alejamiento judicial, ya llena y fechada para hoy, a la espera solo del evento crítico que justificara la firma de un juez de urgencia. El misterio no era si lo harían, sino cuándo, y él cuando había llegado en forma de una taza de café con especias. Camila necesitaba que me pusiera histérico, que gritara, que viera demonios y atacara a alguien delante de testigos, creando el espectáculo perfecto para que Roberto, con lágrimas de cocodrilo, firmara la entrega de mi vida en sus manos. Lo que ella no sabía era que el factor sorpresa, la variable más inestable en cualquier experimento, había cambiado de bando. Pero soy una mujer precavida, una científica que sabe que los datos empíricos requieren pruebas documentales irrefutables para ser aceptados como verdad. Hace una semana, impulsada por una creciente desconfianza, me subí a un taburete, arriesgando mis huesos, y reactivé la vieja cámara de seguridad integrada en el detector de humo, una reliquia de cuando Roberto era un bebé y necesitábamos vigilar a las niñeras. La pequeña lente, invisible a los ojos inexpertos y arrogantes de Camila, parpadeaba en infrarrojos silenciosos, grabando cada gesto, cada gota de veneno derramada,
cada sonrisa sádica que lanzaba a mis espaldas. Ese ojo digital era mi testigo, silencioso, el observador imparcial que capturaría la verdad cruda, sin filtros ni manipulaciones, asegurando que la narrativa final no fuera la palabra de una vieja loca contra la de una nuera devota. Ahora, con las tazas intercambiadas y su destino sellado, el misterio se condensó en la anticipación del efecto, la tensión insoportable de esperar a que comenzara la reacción química. Observé a Camila llevarse la taza a los labios, sintiendo una mezcla vertiginosa de triunfo y terror, sabiendo que en instantes su realidad comenzaría a desmoronarse. ¿Qué sentiría? Miedo, dolor. No soy una mujer vengativa por naturaleza. La vida me ha enseñado a perdonar, pero hay límites que, al cruzarlos, exigen una respuesta acorde con la ofensa. El misterio central dejó de ser qué me haría y se transformó en una pregunta aterradora sobre qué le haría el veneno a ella. La cocina, antaño un entorno doméstico, se convirtió en una cámara de prueba, y yo, sentada en mi silla, aguardaba la primera señal de humo que indicaría el inicio del incendio que ella misma había provocado. Con el corazón latiéndome en la garganta como un pájaro enjaulado. Observé el momento exacto en que el borde de la taza rozó los labios pintados de rojo de Camila. Fue un gesto trivial y mecánico, algo que ocurre millones de veces en los desayunos de todo el mundo, pero allí, en esa fracción de segundo, cargó con el peso de una sentencia irrevocable. Vi su garganta contraerse ligeramente al tragar el primer sorbo. El líquido caliente descendió, llevándose consigo la sustancia destinada a destruir mi mente, ahora corriendo libremente para sabotear la suya. Dejó la taza en el plato con un suspiro de satisfacción, no por el sabor del café, sino por la sádica anticipación del espectáculo que creía haber comenzado. Yo, manteniendo mi actuación digna de un Oscar silencioso, me llevé mi taza a los labios, exhalando el vapor inofensivo y bebiendo el café puro, sintiendo la amargura familiar limpiar mi paladar del sabor metálico del miedo, mientras esperaba que la química hiciera su trabajo sucio. El silencio que siguió fue denso y sofocante, llenado solo por el tic-tac del reloj de pared que parecía marcar el tiempo en una cuenta regresiva hacia el caos. Camila tamborileaba con sus uñas de gel sobre la mesa, mirándome con esa expresión depredadora y expectante, esperando la primera señal de confusión, la primera frase inconexa o el temblor que indicaría el colapso de mi sistema nervioso. ¿Está bien, Elvira? ¿Sientes algo diferente?, preguntó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, tanteando el terreno. Está divino, cariño, respondí, con la voz temblorosa a propósito, solo un poco fuerte, quizás. La ironía de mi respuesta pasó desapercibida para su arrogancia. Estaba tan segura de su superioridad intelectual que la posibilidad de haber sido engañada por el viejo ni siquiera rozaba la superficie de su mente protegida por el ego. 3 minutos después, la primera señal física se manifestó como una sutil grieta en su impecable fachada. Camila se llevó la mano al cuello, tirando del cuello de su blusa de seda, y noté una fina capa de sudor perlándose en su frente. A pesar de que el aire acondicionado mantenía la cocina a una agradable temperatura otoñal. Hace un calor insoportable aquí, ¿no crees? Roberto debe haber manipulado el termostato otra vez. Se quejó con la voz ligeramente irritada, abanicándose con una servilleta de lino. La miré con teatral preocupación, frunciendo el ceño. Tranquila, Camila, incluso tengo un poco de frío en las piernas. ¿Tendrás fiebre, cariño? ¿O será la menopausia que se adelanta?, sugerí, devolviéndole uno de los puyas que solía lanzarme sobre mi edad, plantando la primera semilla de incomodidad en su percepción sensorial. Su irritación se transformó rápidamente en inquietud auditiva. Dejó de abanicarse bruscamente y miró a su alrededor, recorriendo con recelo la cocina vacía. ¿Deja de hacer ruido? Elvira siseó, golpeando la mesa con la mano. Permanecí inmóvil, agarrando mi taza con ambas manos. ¿Qué ruido, querida? Solo estamos las dos aquí. Se frotó las sienes con fuerza, visiblemente perturbada. Ese zumbido, como una abeja gigante o el crepitar de esa vieja radio. No te hagas la sorda. El veneno empezaba a distorsionar mi audición, creando el mismo tormento sónico que había impuesto en mis noches durante meses. La justicia poética comenzaba a tocar su sinfonía discordante. Y ella, la directora de mi sufrimiento, era ahora la única audiencia de ese concierto de horrores invisibles. Entonces llegó la distorsión visual, el momento en que la realidad empezó a derretirse ante sus retinas. Camila fijó su mirada en mi rostro, entrecerrando los ojos como si intentara enfocar una imagen distorsionada. Y su expresión pasó de la irritación al asco aterrorizado. «¿Qué te pasó en la boca?», murmuró,
encogiéndose en su silla como si yo fuera contagiosa. ¿Por qué gotea así? Sabía que mi rostro parecía normal, sereno e impasible, pero la droga estaba transformando mis rasgos en algo grotesco en su mente, tal vez proyectando la monstruosidad que veía en la vejez o el reflejo de su propia alma corrompida. Sonreí dulcemente, lo que debió parecerle una mueca horrorosa. No gotea nada, Camila. Debes estar cansada, trabajando demasiado para cuidar a esta vieja inútil. La pérdida de los filtros sociales fue el siguiente paso, brutal y sin censura. Sintiéndose amenazada por el entorno cada vez más hostil, Camila abandonó su tono infantil y dejó que la agresión pura se desbordara. «Deja de sonreír. Odio cuando sonríes con esa cara de sabelotodo», gritó, levantándose bruscamente y tirando su silla en el proceso. «Eres un peso muerto. Elvira, un parásito que le chupa el dinero a mi marido y ocupa espacio en esta maldita casa. Debería haberte internado a la fuerza hace meses». Las palabras salieron escupidas, cargadas de un odio visceral que había mantenido bajo control en las reuniones sociales, pero que ahora fluía libremente, alimentado por las sustancias químicas que desataban sus instintos más primitivos. Recibí los insultos sin pestañear, asimilando cada ofensa como prueba, sabiendo que la cámara sobre nosotros estaba grabando su confesión involuntaria. Finalmente, sus habilidades motoras comenzaron a fallar, transformando su arrogancia en pánico físico, intentando girar la mesa, quizá para atacarme o escapar de esa cocina que parecía cernirse sobre ella. Camila tropezó con sus propios pies, agarrándose al borde de la encimera de granito para no caer. «El suelo, Ann, el suelo está hablando», gritó, mirando aterrorizada las baldosas hidráulicas, como si pisara arenas movedizas o un nido de serpientes. Su respiración era entrecortada, sus ojos dilatados, pupilas negras engullendo sus iris marrones. La mujer perfecta, controladora y despiadada, se desintegraba ante mis ojos, perdiendo la batalla contra su propia biología alterada, mientras yo, la frágil Elvira, permanecía sentada, el ancla inmóvil en medio de la tormenta que ella misma había convocado. La tensión en la habitación era palpable, eléctrica, el preludio del colapso total. El estrépito de la silla al caer y los gritos incoherentes de Camila actuaron como una llamada tribal, rompiendo la barrera del sonido que separaba la cocina del resto de la casa dormida. Oí pasos pesados y apresurados arriba, el sordo golpe de pies descalzos en la escalera de madera, anunciando la llegada de mi hijo, la pieza fundamental que faltaba en este tablero de ajedrez humano. Roberto irrumpió por la puerta de la cocina, todavía con su pijama arrugado y la cara hinchada por el sueño, arrastrando consigo el olor a alcohol añejo y la silenciosa desesperación que lo ha acompañado últimamente. Se detuvo, inmóvil, en el umbral, con los ojos abiertos, intentando procesar la escena surrealista que tenía ante sí a su anciana madre sentada plácidamente, con una taza de café, mientras su esposa, impecablemente vestida, se retorcía contra la encimera, arañándose la piel como si intentara arrancarse una prenda invisible que ardía. La confusión en su rostro era el lienzo en blanco donde la verdad pronto se pintaría con colores violentos. «¿Qué pasa aquí, mamá?» «Camila». La voz de Roberto sonó temblorosa, una mezcla de frágil autoridad y miedo infantil. Corrió hacia su esposa, que se golpeaba los oídos como si intentara espantar insectos voladores, pero se detuvo a mitad de camino cuando ella le gruñó, un sonido gutural y animal que no pertenecía a la sofisticada mujer con la que se había casado. Permanecí en silencio, llevándome la mano temblorosa a la boca en un gesto calculado de sorpresa, dejando que la escena hablara por sí sola. Roberto me miró, buscando el ancla de normalidad que siempre representé. «Parece que está teniendo algún tipo de ataque, hijo». Estábamos hablando y de repente empezó a gritar sobre monstruos, expliqué en voz baja, sembrando la semilla de la ironía en la descripción exacta de los síntomas que querían atribuirme. Mientras observaba el desconcierto de mi hijo, mi mente se desvió por un momento hacia Marta, nuestra antigua ama de llave, cuya lealtad fue el verdadero catalizador de mi salvación. Marta no estaba físicamente presente. Camila la había despedido 2 meses antes, bajo la falsa acusación de robar cubiertos. Pero su presencia espiritual llenó la habitación. Fue Marta quien, en susurros apresurados, antes de ser expulsada como una delincuente,
Me alertó de las extrañas conversaciones telefónicas de Camila y de los paquetes sin remitente que llegaban por correo. Cuidado con lo que comes, doña Elvira, me dijo con lágrimas en los ojos, mientras me dejaba una nota en la mano con el nombre del medicamento que le había oído mencionar a Camila. Sin la valentía de esa sencilla mujer, que perdió su trabajo intentando protegerme, quizá me habría tomado ese café hoy. La injusticia cometida contra Marta solo fue más leña al fuego que veía arder ante Minan Camila, ahora completamente inmersa en la pesadilla química. Miró a Roberto, pero sus ojos no registraron al esposo amoroso y sumiso que siempre conoció. El alucinógeno distorsionaba su percepción afectiva tanto como la visual. Retrocedió, apretando la espalda contra los armarios, señalándolo con un dedo tembloroso y acusador. «¡Aléjate! ¡Te salen gusanos de la boca!», gritó, con la voz estridente por el pánico genuino. Roberto intentó acercarse, extendiendo las manos en un gesto tranquilizador. «Cariño, soy yo. Betón, tranquilo. Estás enfermo. Sentémonos». Su rechazo fue brutal. Escupió al suelo, en un gesto de desprecio tan crudo que hizo que Roberto retrocediera físicamente, herido no por el escupitajo, sino por el odio palpable que emanaba de la mujer a la que idolatraba. La droga estaba desgarrando sus máscaras sociales, exponiendo la repugnancia que sentía secretamente por su debilidad. Fue en ese momento de caos que una pista adicional, previamente pasada por alto, cobró protagonismo bajo la intensa luz de la cocina. En la isla de la cocina, junto al frutero, yacía una carpeta de cuero azul, discretamente dejada allí la noche anterior. Con el movimiento brusco de Camila al forcejear, la carpeta se deslizó y cayó al suelo, esparciendo hojas de papel con membrete a los pies de Roberto. Eran los documentos de la tutela, con franjas amarillas de urgente e informes psiquiátricos precargados con mi nombre, fechados hoy. Roberto, atónito, bajó la vista y vio su propia firma falsificada o forzada en uno de los papeles, junto con las notas manuscritas de Camila al margen, en vender rápido y asilo estatal, opción barata. La realidad burocrática de la estafa chocó violentamente con la realidad visceral del colapso, creando una disonancia cognitiva en la mente de mi hijo. «Camila, ¿qué es esto?», preguntó Roberto, tomando una de las hojas de papel, con la voz endurecida por primera vez en años. Se miró de los papeles a su angustiada esposa y luego a mí, conectando los puntos dolorosos. La esposa que gritaba sobre monstruos era la misma que había planeado encerrarme con ellos. La fragilidad del momento era palpable. El hombre que siempre había evitado el conflicto se veía obligado a enfrentarse a la maldad cruda y descarnada en su propia casa. No dije nada, no hacía falta. Las pruebas del crimen estaban esparcidas por el suelo, y el criminal estaba demasiado ocupado luchando contra fantasmas como para inventar una de sus excusas manipuladoras. Mi silencio fue la estrategia más estridente. Dejé que el peso de la traición recayera sobre sus hombros, obligándolo a crecer o a derrumbarse. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando el teléfono fijo de la pared empezó a sonar, un sonido estridente y anticuado que cortaba el aire como una navaja. Era la hora señalada. Ambos sabíamos, Camila en su anterior sano juicio y yo, que esa sería la llamada del abogado cómplice, para averiguar si el incidente ya había ocurrido y poder presentar la demanda. El timbre insistente pareció exacerbar la paranoia de Camila, quien se tapó los oídos, gritando que las sirenas venían a buscarla. Roberto miró el teléfono, luego a su esposa acurrucada en el suelo, y finalmente a mí, sentada erguida como una reina en su trono asediado. No contestó. Por primera vez decidió ignorar el mundo exterior para enfrentarse al infierno interior. Los personajes estaban todos en posición, las pistas reveladas, y el escenario estaba listo para el acto final de destrucción y renacimiento. Roberto por fin tiene las pruebas del crimen en sus manos, y la verdad grita ante él, pero ¿tendrá el coraje de actuar contra la mujer que lo domina? Si anhelas que se haga justicia en esta cocina ahora mismo, dale a me gusta, suscríbete al canal para seguir el desenlace de este giro y respóndeme con sinceridad en los comentarios. En mi lugar, ¿perdonarías a un hijo que permitió que la situación llegara a este punto o su inacción es imperdonable? Quiero saber quién está de mi lado en esta mesa. El estridente timbre del teléfono finalmente cesó, dejando tras de sí una estela de electricidad estática y tensión no resuelta, pero el silencio que siguió
se llenó de inmediato con el parloteo frenético e inconexo de Camila. Acurrucada en el frío suelo de baldosas hidráulicas, ya no podía ver la lujosa cocina que tanto anhelaba. Sus ojos recorrieron el vacío, concentrados en espectros que danzaban solo para ella, y su boca comenzó a vomitar las verdades que su sobrio cerebro había mantenido encerradas. El dinero está sucio de tierra, todo sucio de tierra de cementerio, susurró, frotándose las manos frenéticamente como si intentara limpiarlas de una mancha invisible. Miró los documentos esparcidos y no vio papeles, vio fuego. ¡Quemen todo! ¡Quemen a la anciana! Y la casa. Tengo que pagar. Me quitarán el coche. Me lo quitarán todo, gritó, revelando la profundidad del abismo financiero que intentaban ocultarme, transformando la codicia abstracta en una desesperación palpable y urgente. La química es una amante irónica y despiadada. El compuesto que debería haber encerrado mi mente en un laberinto de confusión estaba, de hecho, abriendo de par en par las puertas del subconsciente de Camila, actuando como un suero de la verdad brutal y sin filtro. Observé, fascinada y horrorizada, como la fachada de la nuera perfecta se derretía como cera caliente, revelando la arquitectura de odio que sustentaba sus acciones. Huele a naftalina. Esta casa apesta a muerte, gimió, tapándose la nariz con una expresión de profundo disgusto. Odio tener que sonreírle, odio tener que limpiarle la baba. ¿Por qué no se muere de una vez? ¿Por qué es tan difícil matar algo tan seco? En cada palabra era una confesión de premeditación, confirmando que el plan de interdicción no era una medida de cuidado, sino una lenta y dolorosa eutanasia social, diseñada para eliminar la molestia que yo representaba en su búsqueda de estatus. Roberto, aún atrapado en la red de su propia negación y conmoción, intentó acercarse de nuevo, extendiendo su mano temblorosa para tocar el hombro de su esposa, impulsado por un reflejo condicionado de protección. Camila, por Dios, ¿qué dices? Estás delirando, suplicó, buscando desesperadamente una explicación médica que lo eximiera de la realidad moral. Su respuesta fue una violenta palmada en la mano, seguida de una mirada de desprecio, que cortó el aire como una cuchilla. No me toques, cobarde inútil, siseó, sus ojos inyectados en sangre fijos en él, con una claridad aterradora. Nunca tuviste el coraje de hacer lo que había que hacer. Siempre mamá esto, mamá aquello. Si fuera por ti, moriríamos pobres, esperando a que esta vieja viviera 100 años. Yo tuve que hacer el trabajo sucio, soy el único con agallas en esta casa. La masculinidad y el orgullo de Roberto quedaron destrozados allí, en el suelo de la cocina, por la mujer por la que había sacrificado a su propia madre. Fue entonces cuando la revelación más perversa escapó de sus labios, confirmando mis más oscuras sospechas sobre los últimos meses de tortura psicológica. Camila empezó a mirar fijamente el conducto de ventilación en lo alto de la pared, retrocediendo aterrorizada. «Apágalo, apaga las voces», gritó, tapándose los oídos. «No soy yo la que está loca, es la grabación. Yo puse el altavoz ahí, sé que está ahí. Apaga el llanto del bebé, apaga los susurros». Roberto se quedó paralizado, mirando el conducto y luego a mí, con la comprensión reflejada en su rostro como un puñetazo. Estaba confesando haber diseñado el gaslighting. Los sonidos nocturnos que me hacían dudar de mi cordura no eran fantasmas de mi mente, sino dispositivos tecnológicos implantados por ella. La villanía dejó de ser una vaga sospecha para convertirse en un hecho mecánico, cruel y deliberado. La alucinación se convirtió en una grotesca distorsión de mi imagen, transformando a la víctima en un monstruo en la mente deteriorada del antagonista. Camila volvió a fijar la mirada en mí, pero no vio a la tranquila y anciana suegra sentada a la mesa. Vio el reflejo de su propia culpa proyectada. «¿Por qué no babeas?», preguntó, con la voz temblorosa de auténtico miedo. «Te vi beber en el polvo blanco. Deberías estar gateando. ¿Por qué tienes los ojos vidriosos? Deja de mirarme con esos ojos vidriosos». Señaló mi taza, la prueba del crimen que creía haber cometido al cuestionar por qué el veneno no había surtido efecto conmigo. Firmó su confesión final ante su marido. No solo admitía su deseo de hacerme daño, verbalizaba el intento de envenenamiento químico que acababa de fracasar estrepitosamente. La incertidumbre en la cocina se había convertido en una entidad física, pesada y sofocante, a medida que la locura de Camila alcanzaba un punto álgido, peligrosamente volátil, sintiéndose acorralada por enemigos invisibles, y la monstruosa inmortalidad que proyectaba sobre mí empezó a tantear la encimera,
arañando la fría piedra con los dedos en busca de algo con que defenderse. Su mano encontró el bloque de cuchillos de chef. El brillo del acero se reflejó en sus ojos, y la atmósfera pasó de un drama psicológico a una amenaza física inminente. Roberto retrocedió un paso, paralizado por el terror de ver a su esposa armada y demente. Yo permanecí inmóvil, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría ser el detonante final. Anne, la depredadora, se había convertido en la presa de su propia mente. Y una presa acorralada es capaz de cualquier atrocidad para sobrevivir al terror que ha creado. El frío destello de la hoja de acero inoxidable en la mano de Camila detuvo el tiempo en aquella cocina, transformando la escena familiar en un horror doméstico suspendido. Ella sostenía el cuchillo no con la destreza de una asesina, sino con el temblor errático de una presa acorralada, blandiendo el objeto contra los fantasmas que flotaban alrededor de mi cabeza. Roberto, pálido como la cera, levantó las manos en señal de rendición, pero sus ojos no estaban fijos en el arma. Viajaban desesperados entre el rostro deformado de su esposa y mi serenidad inquebrantable, como un hombre que despierta entre los restos de un accidente que él mismo causó por negligencia. El peligro físico era inminente, sí, pero la verdadera violencia que sangraba allí era emocional en el momento en que el velo de la negación se rasgó y mi hijo se vio obligado a afrontar el hecho de que la mujer con la que compartía su cama estaba dispuesta a derramar la sangre de su madre para salvar su propio pellejo financiero. Rompí el silencio, no con gritos, sino con una calma que pesaba una tonelada. Míralo bien, Roberto. Mira a la mujer que elegiste para reemplazar a la madre que te crió, dije con voz firme, sin el temblor de la vejez que fingía tener. Esto no es una locura repentina, hijo mío. Es su alma expuesta, sin la estructura social que te cegó durante años. Sollozó, un sonido seco y doloroso, cayendo de rodillas, no ante la amenaza del cuchillo, sino bajo el peso de una culpa abrumadora. En él lo sabía. En algún lugar oscuro y encerrado en su conciencia, siempre supo que la impaciencia de Camila, los comentarios crueles y el aislamiento que promovía no eran cuidado, sino abuso. Eligió no ver, eligió la comodidad del silencio para evitar enfrentarse al tirano doméstico, haciéndose cómplice por omisión en el intento de borrar mi existencia. Camila, reaccionando al sonido de mi voz como si fuera el rugido de una bestia, rompió a llorar convulsivamente, mezclando lágrimas de verdad con risas histéricas. Él lo sabe todo, gritó, apuntando a Roberto con el cuchillo. Sabía que estábamos en bancarrota. Vio las cartas de cobro que escondí en su cajón de calcetines. Sabía que teníamos que vender esta maldita casa para evitar ir a la cárcel. La revelación cayó como una bomba sucia. El agujero financiero no era solo su vanidad, sino una tumba cavada por dos manos. Roberto había malgastado la herencia de su padre en inversiones insensatas y juegos de apariencia, y mi prohibición era la única manera de tapar el agujero antes de que la sociedad descubriera su ruina. El dolor de saber que mi hijo esperaba mi muerte cívica para limpiar su desastre era más agudo que cualquier hoja de sierra. El recuerdo de Augusto, mi difunto esposo, irrumpió en la cocina con la fuerza de un vendaval silencioso. Miré las vigas de madera que él mismo había lijado, la mesa donde celebrábamos navidades ostentosas, y sentí una profunda angustia al ver su legado profanado con tanta bajeza. Augusto fue un hombre de honor, quien me enseñó que el carácter se demuestra en las dificultades, no en la prosperidad. Ver al fruto de nuestro amor, nuestro único hijo, reducido a un hombre cobarde y moralmente en bancarrota, fue el verdadero dolor que experimenté en ese momento. No solo estaba perdiendo la seguridad de mi hogar, estaba perdiendo la ilusión de haber criado a un buen hombre. La familia perfecta era una fachada de cartón podrido, sostenida solo por mi paciencia y el dinero que ahora intentaban arrebatarme de las manos frías antes de que mi corazón dejara de latir. Camila seguía retrocediendo, pegada al lavabo, luchando contra las alucinaciones de insectos que le subían por las piernas. ¡Quítenlos de encima! ¡Quieren el anillo! «¡Quieren el oro!», gritaba, intentando arrancarse el anillo de bodas del dedo, hinchado, lastimándose la piel en un intento desesperado por liberarse de cualquier peso. Ese anillo, que una vez simbolizó la unión, era ahora un grillete de fuego en su mente delirante. Me puse de pie lentamente, apoyándome en mi bastón, y por primera vez, Roberto me vio con toda mi autoridad. «Nadie te hará daño, Camila, solo tú misma», declaré, dando un paso hacia ella, ignorando las protestas aterrorizadas de mi hijo. Necesitaba que me viera,
no como la víctima, sino como el espejo de su derrota. La droga solo aceleraba lo que la vida inevitablemente harían, consumirla con su propio veneno. El enfrentamiento llegó a su punto álgido cuando Roberto intentó levantarse para contenerla, murmurando una disculpa patética dirigida a mi mamá. Perdóname, no sabía que llegaría a esto, balbuceó. Lo interrumpí con una mirada gélida. No lo sabías porque no quisiste mirar, Roberto. La ignorancia es una elección. En ese momento, la dinámica de poder en la casa se invirtió. Definitivamente, ya no era la tutelada, era la jueza. Camila, al verme acercarme y oír mi voz, que para ella sonó como un juicio atronador, soltó un grito que no parecía humano, alzando el cuchillo sobre su cabeza en un último espasmo de defensa contra los demonios que ahora controlaba en su mente. El pasado quedó expuesto, las heridas abiertas, y solo quedaba el brutal desenlace de aquella tragedia anunciada. El momento culminante no llegó con la sangre que Camila deseaba derramar, sino con el patético colapso de la misma violencia que había intentado urdir. Al levantar el cuchillo, temblando y cegada por el pánico químico, sus pies se enredaron en la alfombrilla del fregadero en una trampa mundana para alguien que ya estaba perdiendo el contacto con la realidad. Se desplomó pesadamente sobre el frío suelo, y el sonido del cuchillo de acero al golpear la cerámica y deslizarse fue el tañido de campanas de su reino de terror. El agudo estruendo del metal resonó en la cocina como un grito metálico, rompiendo el último hilo de tensión que mantenía a Roberto paralizado. Se abalanzó sobre el arma, pateándola bajo la estufa, asegurando la seguridad física de la habitación. Pero el verdadero daño ya estaba hecho en la mujer que yacía allí, babeando y acurrucada en posición fetal. Ya no era la esposa dominante, sino un animal herido, atrapado por su propia mente. Mientras se retorcía en el suelo, rascándose el cuello en un intento frenético de arrancarse la piel ardiente, un pequeño objeto se deslizó del bolsillo de su bata de seda, dando vueltas hasta detenerse cerca de la punta de mi bastón. Era el frasco, el pequeño vaso ámbar sin etiqueta, el cáliz profano del que había vertido el polvo blanco minutos antes. Con una calma soberana que contrastaba marcadamente con el caos que me rodeaba, usé la punta de mi bastón para acercar el objeto y me agaché para recogerlo. Mis dedos se aferraron al frío vaso, sintiendo el peso de la prueba material que tanto necesitaba. Esto no era solo un contenedor, era la materialización de su maldad, la pieza del rompecabezas que transformaba sus intenciones asesinas en evidencia forense irrefutable. Sostuve el frasco a contraluz de la ventana, observando el residuo de polvo en el fondo, y sentí la fría satisfacción de un científico que finalmente aísla el virus que estaba matando al huésped. «Mira esto, Roberto», ordené, mi voz cortando los gemidos de Camila. Levantó sus ojos rojos y húmedos, fijándolos en el frasco que tenía en la mano. ¿Sabes qué es esto? Es una mezcla sintética de alcaloides tropánicos, probablemente extraídos de datura o belladona, combinados con estimulantes. Provoca taquicardia, alucinaciones terribles, despersonalización y pérdida total del control inhibitorio. Hice una pausa, dejando que la información técnica penetrara en su mente con el peso de la verdad. No compró esto en la farmacia para dormir, hijo mío. Lo mandó a preparar en el mercado negro para freír las neuronas de tu madre Ann. La demencia que tanto querías diagnosticarme está aquí, en este frasco, preparada por las propias manos de tu esposa. La revelación de la naturaleza química del ataque eliminó cualquier posibilidad de negar la mala intención. No fue un accidente, fue un proyecto de aniquilación cerebral. Camila, al oír mi explicación, reaccionó con un aullido de desesperación, rodando boca arriba. Sus ojos, ahora completamente negros y dilatados, se clavaron en mí con terror reverente, como si yo fuera una deidad vengativa. La bruja sabe los nombres de los venenos, gritó, señalándome con el dedo en alto. ¿Los cambió? Lo sabía. Vi al diablo en el reflejo de la tetera. En su delirio, confesó haber cambiado las tazas, admitiendo que el veneno que corría por sus venas era para mí. Solo quería que se callara. Solo quería que babeara en un rincón para poder vender esta vieja tumba, gritó, riendo histéricamente inmediatamente después. La confesión explícita, gritada en la cara de su marido, fue el golpe de gracia
en su relación. Confirmó sin ambajes que mi vida era el precio a pagar por la liquidez financiera que ansiaban. Roberto se cubrió la cara con las manos, sollozando, con el cuerpo encorvado por la insoportable vergüenza de haber sido cómplice pasivo de aquel horror. Dios mío, ¿qué hemos hecho?, murmuró. No le ofrecí ningún consuelo. No era el momento de la madre protectora, sino de la matriarca que restaura el orden. Caminé hasta la isla de la cocina y cogí su tableta, que aún brillaba, y la puse delante de él, junto a los documentos de la tutela. No es lo que hicimos, Roberto. Es lo que intentaste hacer, y fracasaste porque subestimaste a la única persona en esta casa que piensa de verdad. Creíste que la vejez me había vuelto estúpido, pero olvidaste que la experiencia es la madre de la estrategia. Señalé el detector de humo del techo, donde la luz roja de la cámara parpadeaba discretamente. Y para que no haya dudas mañana, cuando se le pase el efecto y ella intente mentir, todo esto quedó grabado: el audio, el vídeo, la confesión. Tengo copias en la nube. El cambio de poder fue absoluto. La cocina, antes el territorio donde me perseguían, se convirtió en mi corte. Camila gemía en el suelo, rogando por agua, rogando que alejaran a las criaturas, reducida a una niña aterrorizada que dependía de mi compasión. Roberto estaba destrozado, moralmente en bancarrota, mirándome como si me viera por primera vez en décadas. No a la frágil anciana, sino a la gigante que lo llevó en su vientre. Sentí que crecía. Mi columna se enderezó y el dolor en mis articulaciones pareció desaparecer ante la adrenalina de la victoria. No necesitaba gritar, no necesitaba amenazar. Tenía la botella, la grabación y la lucidez. Ellos solo tenían el caos que crearon y en el que ahora se ahogaban. De repente sonó el timbre, un sonido mundano que parecía absurdo en aquel escenario desgarrado por la guerra. Debe ser el abogado, dije con una sonrisa seca, o quizá la ambulancia a la que llamé hace 10 minutos cuando me di cuenta de que estaba a punto de desmayar. Roberto me miró atónito. Lo había anticipado todo. Ve a abrir la puerta, Roberto. Deja entrar a los paramédicos para que se lleven a tu esposa. Y dile al abogado que la orden judicial se levantó por fuerza mayor. En la demandante se ha vuelto loca. La ironía final fue el final perfecto del misterio. El episodio psicótico que me habían inventado ahora consumía al arquitecto del plan y la víctima era quien comandaba el rescate. Mientras Roberto se arrastraba para abrir la puerta, me quedé sola un momento con Camila. La miré con una mezcla de lástima y repulsión. El misterio se había resuelto. Las máscaras habían caído y la jerarquía de la casa se había restaurado. Intentó agarrar el dobladillo de mi falda, balbuceando algo ininteligible, pero me aparté con suavidad, sacudiéndome su toque como si me sacudiera el polvo en él. Crimen perfecto. Tropezó con una variable que nunca consideraron: la resiliencia de una madre que se niega a ser descartada. El clímax de nuestra batalla no terminó con mi muerte, sino con mi resurrección definitiva como la verdadera dueña de este hogar. La escena que se desarrolló a continuación tenía el sabor agridulce de la justicia poética pura, escrita por las líneas torcidas del destino. Los paramédicos, hombres ágiles con uniformes azules, entraron en la cocina con la urgencia controlada de quienes lidian con el caos a diario, y lo que encontraron fue exactamente el cuadro clínico que Camila me había dibujado, pero recreado por ella misma. Fue necesario sujetarla físicamente, mientras se retorcía contra la camilla, gritando que las paredes sangraban, y que yo era una hechicera inmortal que le había chupado la juventud. Episodio psicótico agudo, posible intoxicación exógena. Oí dictar a uno de ellos por la radio, sellando el diagnóstico oficial, ver cómo se la llevaban, atada y medicada, saliendo por la puerta principal de la mansión que planeaba vender. No me produjo alegría, sino un profundo alivio y una sensación de orden cósmico restaurado. El hospital psiquiátrico que visitó se convertiría, irónicamente, en su propio destino, no por ninguna conspiración mía, sino por la trampa química que ella misma preparó y en la que cayó sola. Cuando las sirenas se apagaron, llevándose consigo el ruido y la locura, solo quedó un pesado silencio entre Roberto y yo. Estaba sentado en el suelo de la cocina, con la cabeza entre las rodillas, acurrucado como el niño que una vez fue, pero sin su antigua inocencia. No se atrevía a mirarme a los ojos. La vergüenza era un manto visible sobre sus hombros encorvados. Mamá iba a detenerlo.
Te juro que no sabía nada del veneno, sollozó, con la voz ahogada por las manos. Lo miré no con la condescendencia de antes, sino con la fría claridad de quien ha sobrevivido a un intento de asesinato, consentido por su silencio. Ponte de pie, Roberto, ordené, y mi voz resonó con una autoridad que no había ejercido en años. No quiero disculpas vacías. Permitiste que una extraña entrara a nuestra casa y trataras a tu madre como basura. Cambiaste mi dignidad por la comodidad de no tener que afrontar los problemas financieros que tú mismo creaste. Su veneno solo funcionó porque la base de tu moral ya estaba podrida. En ese momento sentí que algo se rompía en mi interior, pero no era un hueso ni una esperanza. Era el caparazón de la anciana, indefensa que me habían obligado a llevar. La Elvira que temblaba de miedo ante su propia sombra había muerto junto con el plan de Camila. En su lugar, resurgió la mujer que dirigía laboratorios, que educó generaciones, la matriarca que construyó este imperio de ladrillos. Comprendí que mi fragilidad física no definía mi poder existencial. Mis manos aún temblaban, sí, pero ahora temblaban de adrenalina y vida, no de terror. Me había enfrentado al mal personificado en mi propia cocina y había vencido usando solo mi inteligencia y paciencia. Esta constatación fue un bálsamo para mi alma herida. No era una carga. Era el cimiento inquebrantable de esta familia, y acababa de demostrar que intentar derribar un pilar fundamental solo hace que el techo se caiga sobre la cabeza de quien lo golpea. Con Roberto finalmente de pie, secándose las lágrimas con el dorso de las manos como un niño regañado, dicté los términos de nuestra nueva realidad. No habría más susurros en los rincones, ni decisiones tomadas sin mi consentimiento. A partir de hoy, las reglas cambian, declaré, golpeando el suelo con la punta de mi bastón para acentuar la frase. ¿Conseguirás un trabajo, Roberto? ¿Cualquier trabajo? Para pagar tus deudas. No venderé ni un centímetro de este terreno para encubrir tus errores. Puedes seguir viviendo aquí, pero no como dueño, sino como mi hijo, sujeto a mi respeto y a mis reglas. Anla, abuela, que firmaba papeles sin leerlos, ya no existe. La persona que tienes delante es doña Elvira Meneses, y si quieres formar parte de mi vida, tendrás que ganarte un lugar en mi mesa. Asintió con la cabeza gacha, aceptando el liderazgo que nunca debió cuestionar. La transformación era completa. Había recuperado no solo mi hogar, sino también la posesión de mí mismo. Ahora, sentada en la terraza con vistas al jardín trasero, observo cómo el atardecer tiñe el cielo de tonos naranjas y violetas, colores que me recuerdan las reacciones de oxidación que solía demostrar en clase. La casa está inmersa en un silencio nuevo y limpio, libre de los ruidos electrónicos y la tensión eléctrica que la acechaban como fantasmas. Es la quietud de la paz recuperada, no del abandono. Sostengo en mis manos una nueva taza de café, esta vez preparada por mí misma, con el aroma rico y sincero de los granos que recién molí. La calidez de la porcelana me calienta los dedos, y cada sorbo es un brindis silencioso por la vida que insiste en latir, incluso cuando intentan extinguirla. Esa botella ámbar, ahora vacía e inofensiva, está guardada bajo llave en mi caja fuerte personal, un recordatorio físico de que la confianza es un lujo que, a mi edad, debe dosificarse con la precisión de un químico que maneja ácidos volátiles. Reflexiono sobre la cruel ironía de todo este viaje. Camila creía que la juventud y la astucia moderna eran haces invencibles contra la lentitud de la vejez. Veía mis años como un defecto, una fecha de caducidad vencida, sin darse cuenta de que el tiempo es, de hecho, un acumulador de sabiduría y resiliencia. Creen que porque caminamos despacio, pensamos despacio, que porque nos tiemblan las manos, nuestra determinación también flaquea. Craso error. La vejez me dio la paciencia del depredador que sabe esperar el momento exacto, la capacidad de soportar el silencio y observar los detalles que la prisa de la juventud ignora. Fue mi aparente debilidad lo que la desarmó. Nunca vio venir el contraataque porque estaba demasiado ocupada mirando su propio reflejo de superioridad. La arrogancia fue el verdadero veneno que la mató socialmente, y yo solo fui el catalizador que aceleró la reacción. El destino de Roberto sigue siendo incierto, una ecuación con variables abiertas. Lo veo a través de la ventana de la cocina, lavando los platos acumulados con una humildad que nunca antes le había visto. Quizás la brutal caída de su pedestal de privilegio sea el choque térmico necesario para forjar en él algo de carácter, aunque sea tardíamente. No lo odio, porque el amor de una madre es un vínculo covalente demasiado fuerte para romper, pero la admiración se ha esfumado, reemplazada por una cautelosa vigilancia. Aprendió,
a las duras penas, que la lealtad a la familia de sangre no se negocia en el mercado de las vanidades. Si se convertirá en un hombre digno o seguirá siendo una sombra, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, nunca más subestimará a la mujer que le dio la vida. Siento una ligera brisa que me alborota el pelo blanco y por primera vez en meses no temo al futuro. El fantasma del Alzheimer, que Camila solía aterrorizarme, ha perdido su poder sobre mí. He descubierto que mi mente es una fortaleza inexpugnable, capaz de discernir la verdad en medio de un océano de mentiras. Si un día el olvido llega a reclamarme, que así sea, pero no será inducido por manos codiciosas ni usado como arma para despojarme de lo que es mío. Hasta entonces, cada día de lucidez será celebrado como una victoria personal, una resistencia silenciosa contra la invisibilidad que el mundo intenta imponer a los mayores. No soy solo una superviviente, soy la guardiana de mi propia historia. Y la pluma está firmemente en mi mano. Una vez más admiro el jardín, donde las rosas que planté con Augusto aún florecen, tercas y hermosas, indiferentes a las estaciones. Me recuerdan que la vida es cíclica, que tras el crudo invierno de la traición, la primavera de la justicia siempre encuentra la manera de abrirse paso a través de la tierra fría. En la casa, antaño opresiva, respira de nuevo conmigo. Sus crujidos ahora suenan como susurros de aprobación de los antepasados que la construyeron. He recuperado mi santuario, he limpiado la suciedad moral que manchaba sus pasillos y he restaurado el orden natural de las cosas. La matriarca está al mando, y el reino del miedo ha terminado. Termino mi café, sintiendo el amargo y vigorizante sabor en la boca. La oscuridad de la noche comienza a caer, pero ya no hay monstruos bajo la cama, ni voces en las paredes. Solo estoy yo, Elvira Eumenesis, y la inquebrantable certeza de que la dignidad no envejece. La abuela fue enterrada hoy, pero la mujer acaba de resurgir de las cenizas, más fuerte y viva que nunca. Me levanto de la silla, me apoyo firmemente en mi bastón y entro en la casa, cerrando la puerta a la noche y encendiendo la luz de la sala, que brilla con fuerza, con soberana intensidad, disipando todas las sombras. La limpieza está hecha y la casa en orden, pero la cicatriz de la traición de mi propio hijo aún duele. Ahora pongo la decisión en tus manos. En mi lugar, ¿le darías a Roberto una segunda oportunidad o merecía que lo echaran junto con su esposa? Dale a me gusta si celebras mi victoria de hoy, suscríbete al canal para no perderte la próxima historia y escribe en los comentarios. ¿Es el perdón en este caso una virtud o solo una debilidad? Estaré leyendo cada palabra.